estamos listos para hablar de un tema muy interesante como son las fracturas en general. Tengo el gusto de tener aquí a mi lado al doctor René Aguirre, él es traumatólogo, deportólogo, ortopedista, que nos va a estar ayudando a entender un poquito más el tema. Pero antes, doctor, de hablar de esto, conozcamos más para podernos adentrar al tema. Diferentes etapas de nuestras vidas, en alguna oportunidad hemos sufrido de alguna fractura en nuestro cuerpo, ya sea de tobillo, piernas, brazos, entre otros. Hoy, en nuestro informe de traumatología, hablaremos sobre las fracturas. Una fractura es una ruptura generalmente en un hueso. Si el hueso roto rompe la piel, se denomina fractura abierta o compuesta. Las fracturas comúnmente ocurren debido a accidentes automovilísticos, caídas o lesiones deportivas. Fractura es una solución de continuidad de un hueso. Quiere decir que un hueso ha perdido su continuidad íntegra anatómica y entonces se ve lesionado. El sistema esquelético está compuesto por 206 huesos, los cuales proporcionan soporte, permiten el movimiento y protegen los órganos internos del cuerpo. Bastantes tipos de fracturas. Principalmente hay dos que nos clasificamos para darnos cuenta de la gravedad. Aquellas fracturas que están cerradas, quiere decir aquellas que no tienen ninguna herida alrededor, y aquellas fracturas que sí tienen herida, son las llamadas expuestas o fracturas abiertas. Esas son las más complicadas. En ocasiones se aplica demasiada presión sobre un hueso y este se rompe. Caídas, golpes con un objeto, torcerse o doblarse el hueso son algunas de las causas más normales de fractura. Bueno, en diferentes partes del cuerpo tenemos también diferentes tipos de complicaciones según la fractura, pero las más delicadas siempre son las fracturas en personas de edad, las fracturas de la cadera y las fracturas, yo diría, de muñeca. Son las que siempre llevan y conllevan alguna complicación a la larga. Salimos a las calles y realizamos la siguiente pregunta. ¿Usted alguna vez sufrió de alguna fractura? ¿Qué tratamiento siguió? Doble fractura de clavícula, sí, un accidente de moto. Lo primero fue, me pusieron un clavo de platino, ¿no? Y he estado muchos años, mucho tiempo en fisioterapia, inmovilizado de la cintura al cuello, ¿no? Mi madre, sí. ¿Qué se fracturó? ¿Y cómo se recuperó? El traumatólogo le dijo que sí, un tratamiento, pero después lo llevamos a esos que curan huesos y él le hizo un tratamiento y está mejor. Bueno, mi hermano una vez se le rompió la pierna. Le hicieron una circuncisión, le sacaron y le pusieron un fierro. Siempre va a quedar dolor, siempre, nunca va a ser normal. Las fracturas simples y las conminutas normalmente se inmoviliza el hueso con un yeso o a veces con clavos, tornillos y placas. Hoy en día ya las fracturas, la mayoría de las fracturas se hacen cirugía por unas mínimas invasivas que se llaman, o sea, cirugía mínima invasiva, que son con heridas pequeñísimas y se ponen placas de tamaños considerables. Entonces la mayor parte de las fracturas en pacientes jóvenes, para rehabilitarlos pronto, para darle una función rápida, integrarlos a su trabajo, todo, la mayoría son quirúrgicas. En este momento aliste sus consultas porque ya comienza el informe de traumatología en Enhorabuena. Doctor, hemos conocido cuáles son las fracturas, qué tipos de fracturas existen, pero ¿cómo ocurren estas fracturas? ¿Cuáles son las causas principales? Bueno, existen distintos tipos de fracturas, principalmente las causas que se producen son las traumáticas, en las cuales hay un mecanismo por un trauma de la persona o una caída o un mal movimiento o una mala rotación del cuerpo con una caída. Las traumáticas pueden ser por accidentes y también existen otro tipo de fracturas que se producen en personas mayores, como son las fracturas espontáneas que se le llaman, principalmente en aquellas personas de la tercera edad, en las cuales existe un grado de osteoporosis, de descalcificación del hueso, y por un mal movimiento, hasta por darse la vuelta el paciente, se quebra, se fractura el hueso. Otro tipo de fracturas que se producen también, que son bastante frecuentes ahora actualmente, ya que con tantos estudios están apareciendo, son las fracturas patológicas.
Se llaman patológicas porque justamente son secundarias que aparecen después de que hay un cáncer óseo y el hueso se puede fracturar o se fractura. Muchas veces estos cánceres recién aparecen o hacen de que salgan a la luz a través de las fracturas del hueso. Existen otro tipo de fracturas también que son las fracturas de estrés. Es otro tipo de causas de fracturas en las cuales se producen por un exceso de ejercicio, ¿ya? Lo más frecuente principalmente es en los dedos del pie o en el peroné. Principalmente se produce frecuentemente en los soldados que los hacen hacer trotes en las prácticas militares con botines y hacen trotes de larga distancia. Entonces empieza a doler, se le saca una radiografía, no hay evidentemente muchas veces una imagen, pero sí una pequeña línea en el hueso, y al mes, 2 meses aparece un callo óseo porque esa es una fractura por estrés. Perfecto. Tenemos consultas en la calle y vamos a escuchar cuál es la primera. ¿Qué tipo de fracturas necesitan ser operadas? Enhorabuena. Bueno, ¿Todas las fracturas necesitan ser operadas o no? No. Aquellas fracturas que tienen gran desplazamiento, principalmente, o las fracturas que son multifragmentarias, que los huesos están comprometidos en varios fragmentos, principalmente funcionan mejor con tratamiento quirúrgico. Últimamente se ha dirigido más a que la mayoría de las fracturas son de tratamiento quirúrgico, pero existen muchas fracturas que pueden ser tratadas solamente con un yeso, con inmovilización. Más que todo en fracturas en las cuales no estén muy próximas a las articulaciones, para que el movimiento no lleve a un desplazamiento, a que se mueva la fractura y sí tenga que operarse. Algo muy importante, doctor, que yo quiero aprovechar su presencia para que usted le reitere a la gente por qué es importante que estas fracturas sean curadas o atendidas correctamente. Porque hay gente, como escuchábamos en el sondeo, yo fui, sin desmerecer el trabajo, fui a un huesólogo y me la arreglaron. Claro. Bueno, ese es un problema cultural, ¿no? Existe mucha gente acá que ha vivido en el campo, entonces tiene la cultura de que no han podido ser atendidos específicamente por un especialista. Y toda esa gente tiene la cultura que un huesero, ¿ya? O en el campo que en vez de yeso se colocaba unas hojas que asemejaban o asemejan a un yeso, que es la conservilla de cuchi, que acá en Santa Cruz es muy popular, principalmente en el campo. Y el tema de que existe mucha gente que son arreglahuesos acá, porque claro, es una forma de ganarse la vida, porque siempre han trabajado a través de eso, y la gente cree en eso, porque alguna vez han tenido un esguince, que no es lo mismo que una fractura. Esta gente va a los hueseros, y muchas veces estos hueseros, más bien una fractura que debe ser tratada con un yeso, ellos al hacer estas movilizaciones que son incorrectas, la desplazan a la fractura y se tiene que proceder a realizar un tratamiento quirúrgico. Entonces, es evidente de que ahora ha cambiado mucho de acuerdo al modernismo que hay, y también que la gente mira mucho la televisión, está más compenetrada con el tema del internet. ¿Quién no tiene un teléfono celular? Claro. Y recibe una información? Entonces, ahora ha disminuido un poco el tema del huesero, aunque se conserva mucho todavía hasta en la misma ciudad, pero debe ser tratada correctamente por un especialista. La gente tiene muchas consultas en la calle y le quieren preguntar, doctor. ¿Cuáles son las fracturas más frecuentes en consulta? Enhorabuena. Bueno, se las puede dividir entre las fracturas de adultos y de niños. Dentro de las fracturas de adultos, dentro de la tercera edad, una de las más frecuentes es la fractura de cadera, ¿ya? La fractura de cadera, que es el extremo proximal del fémur. Existe una descalcificación ósea y al caerse una persona
al bajar una grada y pegarse una caída o un mecanismo de rotación muy fuerte en personas por arriba de los 65, 70 años, lo más frecuente son las fracturas de cadera. En los niños y también en las personas jóvenes, lo más frecuente son la clavícula y la muñeca. Esas son las fracturas más frecuentes que existen y que normalmente tenemos en consulta médica. Y ya dependiendo de eso es el tratamiento, que si son sometidas a cirugía o no. Claro, esto de acá se valora de acuerdo al trazo de fractura. Por eso es importante tener una buena radiografía. Si usted tiene una radiografía en la cual usted ve o interpreta de que hay varios fragmentos óseos o el nivel significa que si este es mi brazo, yo me fracturo a nivel de la mitad, probablemente si está un poco desplazado o desplazada, sea para hacer tratamiento quirúrgico. Pero si es una fractura que está cerca a la muñeca, o sea, cerca a la mano, ¿ya? Es probable de que si no está muy desplazada, se pueda hacer una reducción, que es acomodar el hueso, colocarlo en su lugar e inmovilizar con un yeso. Principalmente en las personas adultas, se puede lograr así. Aunque, como decía anteriormente mi colega, ahora se ha llevado más al tratamiento quirúrgico. O sea, se opera más casi todo. ¿Por qué? Porque justamente, le doy un ejemplo. Un tratamiento de una fractura de clavícula hace de que usted esté inmovilizado con un aparato durante mucho tiempo. Estamos hablando de 40 días, 45 días. Y es incómodo, ¿no? Por las actividades. Aparte es una ciudad bastante calurosa. Entonces la gente necesita higienizarse mucho más seguido que en otros lados. Eso es un poco incómodo. Si se opera, hace de que esté mucho más suelto antes de tiempo, mucho más libre con ese brazo. Entonces, evidentemente, le da la practicidad a veces de no usar yeso. Ahora es muy común de que ha aparecido la era de los clavos endomedulares que entran por el medio del hueso, que favorece de que justamente después de la cirugía no se tenga que poner ninguna inmovilización ni nada. Entonces, el paciente, al margen de estar limitado, se hace más cómodo, menos complicado y le facilita mucho. Una vez le pasa el dolor y hace un poco de callo óseo para que no se mueva la fractura y evidentemente hasta parecería que no se han operado. Wow. Tenemos nuestra última consulta de las calles. Escuchémosla, por favor. ¿Cuál es el tratamiento que se sigue en una mujer embarazada si sufre una fractura? Enhorabuena. Interesante pregunta, porque verdaderamente es bastante complicado, ya que muchas veces todo va a depender del lugar donde se fracturó y los meses de embarazo que lleva. ¿Por qué? Porque si es dentro de los primeros meses es un poco complicado, porque decirle a una persona que está embarazada que le vamos a operar y que hay que colocarle muchos medicamentos, muchas veces corre riesgo el bebé. Entonces, evidentemente, cuando está embarazada y de acuerdo al mes del embarazo, tratamos de que sea un tratamiento ortopédico. Ortopédico significa inmovilización, yeso, vendajes, esparadrapos, y tratar de que reciba la menor cantidad de medicamentos posibles para no dañar al bebé. Muchísimas gracias, doctor, por ayudarnos a entender este tema y que es común que a veces nos pasa en nuestro diario vivir y no le damos importancia, y ya estábamos escuchando lo importante que es curarse. No, por favor, es más, es evidente, como ha transmitido ahí una de las personas consultadas, es algo que ¿quién no ha tenido una fractura o quién no ha tenido un familiar que se fracturó? Lo importante es tener el conocimiento de que cuando uno tenga cualquier proceso de esto, ya sea de cualquier forma, aunque sea que tenga la duda, siempre referirse al especialista, ¿ya? Porque muchas veces van al médico general y ahí termina la consulta. Pero lo ideal, si es que tienen alguna sospecha siquiera de que pueda haber una fractura, ante la duda, siempre sáquese una radiografía. Gracias, doctor. Por favor, muchísimas gracias a usted y muy amable. Continuamos con más del programa.
salud.